Hola, ¿qué tal? Soy Iván Espemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de X-Men Fénix Oscura, la nueva película de la saga de los X-Men, una franquicia que parece no haber aprendido nada de las otras sagas de superhéroes y que sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. En esta ocasión los X-Men se enfrentan a su enemigo más poderoso, precisamente uno de sus miembros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esa radiación la ha hecho más poderosa, pero mucho más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de formas que no puede controlar ni comprender. De esta forma cae en una espiral fuera de control, haciendo daño a aquellos que más ama y empieza a destruir los lazos que mantienen unidos a los X-Men. Con esta película parece que finalmente se cierra la saga iniciada en el año 2000 con la película de Bryan Singer, aunque sinceramente como cierre de esta franquicia, de esta saga, es bastante mediocre y nada memorable. Eso teniendo en cuenta que sea la última película que veamos con Fox, ahora que Fox ha comprado Disney y probablemente integren a todos los X-Men en el universo cinemático de Marvel. Quiero decir que todavía en teoría queda una película más, que es The New Mutants, esta película que tenía como tintes de terror con los X-Men, aunque sinceramente ahora mismo no se sabe si se va a rerodar o simplemente se va a quedar aparcada en un cajón y nunca más la veremos. Es una pena porque a mí me parecía que podía ser interesante ver una película en un tono distinto a todas las demás, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Como valoración general tengo que comentar algo que ya hemos comentado muchas veces, que es que el universo de los X-Men tiene un potencial muy grande, quizás mucho más grande que el de los Vengadores, por ejemplo, y sin embargo ha sido totalmente desaprovechado. Es cierto que no es fácil manejar una narrativa con tantos personajes, al final los Vengadores son solamente 5 o 6, y en este caso tenemos muchísimos personajes, con lo cual en una tradición cinematográfica donde las narrativas suelen girar en torno a un solo protagonista y las historias duran unos 90 o 120 minutos, no es fácil adaptar esas historias que provienen del mundo del cómic, donde se ha jugado siempre mucho a la ramificación de forma mucho más fácil. De manera que podríamos decir que a lo largo de estos casi 20 años hemos tenido algunas buenas películas, como por ejemplo las dos primeras de Bryan Singer, o Días del futuro pasado, o incluso Logan, aunque esta era como un episodio aparte, pero por otro lado hemos tenido muchos personajes desaprovechados, como Tormenta cuando la interpretaba Halle Berry, que es un personaje que en los cómics mola mucho y sin embargo en las películas pasa muy desapercibido, y como este personaje podríamos mencionar varios. Y también sucede que intentando tener una cronología coherente, al final la cronología ha sido un desastre y solo hace falta ver cómo esta película en teoría de alguna manera debería entroncar con la película del año 2000 y sin embargo no se sabe si es exactamente una línea temporal alternativa o qué pasa, pero sinceramente que las cosas no encajan, aunque probablemente llegados a este punto ya no era la intención de sus creadores. En esta película le dan todo el protagonismo al personaje de Sophie Turner y tratan de crear un conflicto profundo, interesante y complejo, dedicando muchas líneas de guión, muchas conversaciones y muchos flashbacks solo para hacerlo realmente interesante. El problema es que al final se ve mucho el esfuerzo del guionista y director y muy poco el resultado, ya que no resulta nada fácil conectar con el personaje, empatizar con él, preocuparte con él, identificarte, y eso hace que la película se caiga, ya que todo el peso lo han puesto sobre ella. No es una película excesivamente larga y sin embargo se hace pesada porque muchas de las escenas en teoría de acción giran en torno de las emociones, el conflicto emocional de los personajes, y al mismo tiempo no te emociona como espectador, con lo cual el efecto que consigue es el contrario, que te aburras un poco y que tengas la sensación de que más que una escena de acción lo que estás viendo es una conversación intensa de gente que está volando. Esto hace que la mayor parte de la película sea como anticlimática, parece que va a suceder algo súper emocionante y luego no resulta emocionante para nada y es bastante frustrante todo el tiempo. Afortunadamente, en la parte positiva podríamos decir que cuenta con muy buenos actores. Aparte de Sophie Turner tenemos a James McAvoy, Michael Fassbender, Jessica Chastain, Nicholas Hoult o Ty Sheridan, entre otros, que parece que lo están dando todo por la película. Por otro lado, en cambio, también tenemos a Jennifer Lawrence, que se la ve muy desganada y con muchas ganas de terminar sus días de rodaje para poder salir de esta franquicia de una vez. De manera que solo al final, en la escena del tren, parece que todo empieza a funcionar y se convierte en un verdadero
verdadero clímax emocionante cuando todo se simplifica y se reduce a que unos personajes tienen que impedir que otros personajes entren a un sitio. Ahí es cuando la acción verdaderamente funciona, porque no hay frenadas para tener conversaciones y líneas de guión que en ese momento son contraproducentes. En cualquier caso, no me parece una mala película, solamente como muchas de las otras películas de X-Men está muy por debajo de sus posibilidades, y eso siempre hace que sean algo frustrantes los visionados de estas películas. Creo que puede ser interesante que ahora coja Disney a estos personajes y los lleve por una línea totalmente diferente, aunque también eso es peligroso porque puede acabar volviéndose aburrido si coge el patrón de las películas que ha estado haciendo hasta ahora de Marvel y simplemente seguirlo de una manera, digamos, poco original o creativa, teniendo en cuenta que llevamos ya como, no sé, 20 películas del universo cinemático de Marvel. Creo que es el momento de que Disney arriesgue y empiece a hacer cosas un poco distintas ahora que hemos pasado ya el límite de la película de Endgame. No sé qué va a pasar, pero veremos. En cualquier caso, me parecería interesante que se sigan haciendo películas de los X-Men porque creo que es un universo muy interesante y desaprovechado, sobre todo por el factor mutante, en contraposición a lo que significa ser un superhéroe. En este caso, los mutantes son personajes que tienen poderes, pero al mismo tiempo son marginados, son raros, tienen problemas de adaptación con el mundo real y han sido maltratados en sus familias y en sus colegios, incomprendidos. Esto conecta muy bien con todas las narrativas en favor de las minorías que hoy en día están luchando para tener una verdadera igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos, y creo que respecto a los tiempos actuales los X-Men tienen mucho que decir, solamente hay que tener la predisposición a que estas películas hablen de estos temas, aunque sea de una manera velada. Por todo esto, a esta película le voy a dar un 5,5. Y esto es todo por mi parte. Ahora os toca a vosotros, me gustaría saber vuestra opinión. Podéis dejarme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido la película y sobre todo en general qué os ha parecido la saga de los X-Men, cuál es vuestra película favorita y cuál creéis que es la peor. Esto es todo por mi parte. Si os ha gustado el vídeo podéis darle un like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.